Bienvenidos a otra presentación del curso de Física 2, Electricidad y Magnetismo. En este video abordaremos los temas de capacitancia y dieléctricos. En esta presentación aprenderemos acerca de los tipos de capacitores, luego la definición de capacitancia. Incluiremos también la configuración de un capacitor. Calcularemos la capacitancia de elementos conectados en serie y en paralelo. Y luego veremos el cálculo de energía almacenada en un capacitor. De igual manera, se incluirá el tema de dipolos eléctricos. Comercialmente, los capacitores pueden agruparse en tres grandes grupos: los capacitores electrolíticos, los capacitores de poliéster y los capacitores cerámicos. Un capacitor es un dispositivo que se forma con dos materiales conductores separados por un material aislante. Note que cada uno de los conductores tiene una carga Q igual en magnitud, pero con signo contrario. Cuando relacionamos la carga de una de esas placas con la diferencia de potencial entre ellas, obtenemos la capacitancia. Esta cantidad, por definición, debe ser positiva y nos habla de cuánta carga y cuánta energía podemos almacenar en el dispositivo. Para entender un poco mejor el funcionamiento del mismo, imaginemos que hay dos elementos conductores, que pueden ser dos placas. Esos elementos conductores son conectados a una fuente de voltaje. Puede ser una pila, una batería o cualquier otro elemento que provea energía eléctrica. En el caso de una batería, podemos identificar fácilmente dos terminales, una positiva y una negativa. Inicialmente, la placa es neutra. Al conectarse a la terminal positiva de la batería, las cargas de signo contrario en la placa son atraídas y tratan de moverse hacia la batería. Queda entonces un exceso de cargas positivas en la placa. Si miramos la placa de la derecha, la terminal negativa atrae a las cargas positivas que estaban en ella y deja un exceso de cargas negativas. Note que las cargas se han movido en el circuito sin atravesar el espacio entre las placas. La unidad de medida de la capacitancia es el faradio, una relación entre la carga y el voltaje. Un faradio es una cantidad muy grande. Comercialmente, en el mundo de la electrónica encontramos valores más pequeños, precedidos por algunos prefijos del sistema internacional. Por ejemplo, microfaradio, que equivale a por 10 a la menos 6 faradio. Nanofaradio, que equivale a por 10 a la menos 9 faradio. Picofaradio, que equivale a por 10 a la menos 12 faradios. Microfaradio, que equivale a por 10 a la menos 12 faradios. Encontraremos ahora la capacitancia de una esfera conductora aislada. Para cumplir con la definición de capacitor, colocaremos una superficie concéntrica imaginaria. Así, la superficie que hemos colocado, una superficie gaussiana, se encuentra muy lejos del centro de la esfera, tan lejos que tiende su radio a infinito. Es un recurso que empleamos para cumplir con la definición de un capacitor, que es dos conductores separados por un material aislante. Anotamos entonces la fórmula de capacitancia
que dice simplemente que es la relación entre la carga y la diferencia de potencial. Para encontrar la diferencia de potencial, recordamos la definición que dice que el voltaje es igual a K por Q sobre R cuando es producido por una carga puntual o por una esfera. Si consideramos la diferencia de potencial V2 menos V1 igual a K por Q sobre R2 menos K por Q sobre R1, y recordamos que la superficie gaussiana está en el infinito, podemos decir que al dividir cualquier cantidad entre infinito tiende a cero, lo que desaparece esta cantidad a ambos lados del igual, desaparece estas cantidades. Así pues, obtenemos que la diferencia de potencial es K por Q sobre R. Note enseguida que las cantidades de carga pueden ser simplificadas y obtenemos así una expresión que relaciona el radio y la constante de Coulomb. Por la definición de la constante de Coulomb, podemos hacer una operación adicional y obtener la capacitancia de esta esfera conductora aislada. La importancia de esta expresión que hemos obtenido es que nos recuerda que la capacitancia depende exclusivamente de la geometría. Note que esta expresión que hemos encontrado no tiene valores de carga ni de diferencia de potencial, contrario a la definición inicial que estábamos usando, donde decíamos que la capacitancia era una relación entre la carga y la diferencia de potencial. Analizaremos ahora una configuración de un capacitor de placas paralelas. Puesto que las placas paralelas permiten un campo eléctrico uniforme, al escribir la definición capacitancia es igual a Q sobre delta V, debemos hacer un ajuste para obtener ese valor positivo. Así, delta V es igual a menos E por D. De delta V lo obtenemos restando el potencial en las placas. Podemos invertir esta resta haciendo que E por D se convierta en un valor positivo. Al reemplazar eso en el denominador, obtenemos una expresión más sencilla. Ahora, recordamos que en la parte exterior de un conductor, el campo eléctrico se obtiene como una relación entre la densidad de carga superficial sigma y la constante epsilon sub 0. A su vez, sigma es la relación que hay entre la carga y el área de la placa. Note nuevamente que se puede hacer un ajuste en la expresión simplificando los valores de carga. Finalmente, obtenemos que para un capacitor de placas paralelas, la capacitancia se obtiene multiplicando la constante epsilon sub 0 por el área de la placa y dividiéndolo entre la separación entre las placas. Note en esta configuración que el área se refiere al área de la placa, no tiene que ver con el espacio que hay entre las placas. D se refiere a la separación entre estas placas. Así, la capacitancia nuevamente depende de la geometría de la configuración y no de la carga y la diferencia de potencial que podamos aplicar. Trabajaremos ahora en la capacitancia de un condensador cilíndrico. Este condensador cilíndrico tiene un radio
interior A y un radio exterior B, dos cilindros concéntricos. Como primer paso, encontraremos la diferencia de potencial. En la definición general, esa diferencia de potencial es menos la integral de E por ds. Note que nos estamos moviendo sobre la línea de radio para ir de un radio A a un radio B. Al movernos sobre esa línea de radio, entonces el diferencial de S se puede cambiar por dr. También debemos recordar que para una línea de carga infinita, para un cilindro muy largo, la definición de campo eléctrico es 2K por la densidad de carga lineal entre R. Note que en esta integral los valores 2K y lambda son constantes. Nos quedaría simplemente la integral de dr sobre R. Las demás cantidades pueden salir de esa integral. Esto genera un logaritmo natural. Así sería 2 por K por lambda por el logaritmo natural de R evaluado desde A hasta B. Y aquí podemos emplear las propiedades de los logaritmos y anotarlo. 2 por K por lambda por el logaritmo de B menos el logaritmo natural de A. En la resta del logaritmo podemos emplear la propiedad que nos dice que si los logaritmos están separados por un signo menos es porque sus argumentos están dividiéndose. Conociendo ahora la diferencia de potencial, podemos recurrir a la definición de capacitancia, que es la relación entre la carga y el delta V. Como esta cantidad debe ser positiva, invertimos el sentido en el que medimos la diferencia de potencial para lograr que este valor sea siempre positivo. Al reemplazar esta cantidad en el denominador, debemos notar también que hemos cambiado la densidad de carga lineal por su definición, que es Q sobre L. Reordenamos y obtenemos una capacitancia para el condensador cilíndrico que está relacionada con su longitud. Nuevamente debemos notar que los parámetros de capacitancia tienen que ver con la geometría, no con la carga y con la diferencia de potencial. Sin embargo, es poco probable que encontremos comercialmente un capacitor cilíndrico que nos indique directamente su capacitancia. Es más común encontrar capacitor cilíndrico expresado por unidad de longitud. Es decir, si tomamos un capacitor cilíndrico que tiene 3 microfaradios por metro y medimos 2 metros en él, podemos ver fácilmente que el capacitor sería de 6 microfaradios. Si fuese de 3 metros sería de 9 microfaradios. Por lo tanto, la fórmula se puede ajustar ligeramente pasando la longitud al denominador y decir la capacitancia expresada por unidad de longitud. Ahora calcularemos la capacitancia de un condensador esférico. Este condensador se forma por una esfera interior de radio A y una esfera conductora exterior de radio B. Como primer paso, calcularemos la diferencia de potencial entre estas esferas. Vamos a la definición general de diferencia de potencial que nos habla de la integral del campo por el desplazamiento. Puesto que nos estamos moviendo en la línea de radio, obtendremos como desplazamiento dr. Es importante recordar que el campo eléctrico producido por una esfera es la constante de Coulomb por la carga entre el radio al cuadrado. Al resolver esa integral, obtendremos
la expresión K por Q sobre R. Es decir, la integral de dr sobre r cuadrado es menos 1 sobre r. Este valor negativo multiplica con el valor negativo delante de la integral y por eso este valor se convierte en positivo. Y obtenemos entonces un valor que debemos evaluar desde el límite de radio A hasta el radio B. Así reemplazamos el límite superior B menos reemplazamos el límite inferior A. Luego buscamos el mínimo común múltiplo y hacemos la reducción. Aquí el mínimo común múltiplo de esas dos cantidades sería A por B. Al dividir ese mínimo común múltiplo entre B, nos quedaría A. Al multiplicarlo por el numerador 1, nos quedaría A menos, que es el signo que sigue. Luego dividimos el mínimo común múltiplo AB entre A y nos quedaría B. Lo multiplicamos por el 1 que está en el numerador y obtenemos B. Ahora, con el valor de diferencia de potencial, debemos hacer un ajuste. Note que si A es el radio interior y B es el radio exterior, cuando hagamos esta resta, la cantidad que obtenemos será negativa. Eso no está permitido para la definición de capacitancia. Por lo tanto, invertimos, en lugar de tener VB menos VA, calculamos VA menos VB. Esto hará que cuando reemplacemos en la definición de capacitancia, la cantidad siga siendo positiva. Nuevamente podemos apreciar que los valores de carga pueden simplificarse y obtenemos aquí una definición para capacitancia. Nuevamente, depende exclusivamente de la geometría, no depende ni del voltaje ni de la carga que apliquemos al capacitor. Analizaremos ahora una configuración de capacitores conectados en paralelo. Note que la diferencia de potencial total de la fuente es igual a la diferencia de potencial que hay en este capacitor y a la diferencia de potencial que hay en este capacitor. Esto lo sabemos porque todos los elementos comparten los mismos puntos eléctricos, es decir, comparten los mismos nodos. Así, todo este nodo, todo este punto de conexión eléctrica tiene el mismo voltaje, que podemos llamar voltaje 1. Y todo este punto de conexión eléctrica tiene el mismo voltaje que podemos llamar voltaje 2. Si miramos en la fuente, en la batería, la diferencia de potencial será V2 menos V1. Si lo miramos en el capacitor 2, la diferencia de potencial será V2 menos V1. Y si miramos en el capacitor 1, la diferencia de potencial será V2 menos V1. Es decir, la condición que existe para una configuración en paralelo es que todos los elementos comparten la misma diferencia de potencial. Así, podemos ahora verificar que la carga que se tiene en el sistema no es la misma para todos los elementos. Fácilmente podemos comprobarlo aquí. La carga total que sale de la batería se divide. Una parte de ella va hacia este condensador y la otra parte va hacia el capacitor 1. Así, si nos ubicamos en este nodo, vemos que la carga total es la suma de la carga 1 más la carga 2. Relacionamos esto con la capacitancia a partir de la definición.
Capacitancia es igual a la relación entre la carga y la diferencia de potencial. Así, si miramos cuánto es la carga, veremos que es C por el delta V. Así, cada uno de estos valores de carga puede reemplazarse por C por delta 1. Podríamos notar, por ejemplo, que el valor de la carga total ha sido reemplazado por capacitancia total por delta V. El valor de la carga 1 ha sido reemplazado por la capacitancia 1 por la diferencia potencial 1 y que el valor de la carga 2 ha sido reemplazado por la capacitancia por la diferencia de potencial 2. También debemos recordar que la configuración en paralelo nos permite obtener valores de diferencia potencial que son iguales. Eso nos permite quitar las diferencias de potencial de esta expresión sin alterarla. Y así obtenemos fácilmente que la capacitancia total en un circuito en paralelo se obtiene simplemente sumando las capacitancias individuales. Y por regla general, la capacitancia equivalente en paralelo debe ser mayor que cualquiera de las capacitancias en la combinación. Es decir, si tengo una capacitancia de 3 microfaradios y otra de 5 faradios, antes de hacer cualquier cálculo, debo saber que el equivalente es mayor a 5 microfaradios, que es el mayor valor en la combinación. También podemos verificar lo que sucede cuando hay más de dos condensadores. Aplicando el mismo principio, podemos ver fácilmente que la capacitancia equivalente seguirá siendo la suma de todas las capacitancias individuales, siempre y cuando estén conectadas en paralelo. Revisaremos ahora la combinación de capacitores en serie. Una combinación serie es una combinación secuencial, donde termina el primer elemento, comienza el siguiente, donde este termina, comienza el siguiente. Notemos que solo hay un camino para que las cargas regresen al punto de partida, sea cual sea este punto de partida. Es decir, la carga total que sale de la batería atraviesa el primer capacitor, atraviesa el segundo capacitor y regresa al punto donde hemos partido. Así, la carga total va a ser la misma carga que veríamos en el capacitor 1 y va a ser la misma carga que veríamos en el capacitor 2. Todos comparten la misma carga, puesto que solo hay un camino para que ésta recorra el circuito. Ahora, la diferencia de potencial en el capacitor 1 no necesariamente tiene que ser igual a la diferencia de potencial en el capacitor 2, ni tampoco debe ser igual a la diferencia de potencial total que aparece en la batería. Haciendo una revisión rápida y usando el sentido común, podemos notar que la diferencia de potencial de la batería va a ser la diferencia de potencial en el primer capacitor más la diferencia de potencial en el segundo capacitor. Empleando la definición de capacitancia, que es Q sobre delta V, podemos obtener cuánto vale la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial simplemente va a ser la carga sobre la capacitancia. Así, podemos ahora tomar ese valor y reemplazarlo en cada uno de los potenciales. Notemos, la diferencia de potencial total fue reemplazada por la carga entre la capacitancia total. La diferencia potencial 1 fue reemplazado por la carga entre la capacitancia 1 y la diferencia potencial 2 ha sido reemplazada por la carga entre la capacitancia 2. Puesto que todas las cargas son iguales, podemos retirarlas de la expresión sin alterarla. Es decir, podemos simplificar todas estas cargas sabiendo que tienen el mismo valor y obtenemos que la capacitancia equivalente
en una configuración en serie de capacitores se obtiene a partir de los inversos. Note que el inverso de la primera capacitancia más el inverso de la segunda capacitancia nos daría el inverso de la capacitancia total. Lo que debemos recordar también es que en una configuración en serie la capacitancia equivalente será menor que la más pequeña de las capacitancias en la combinación. Así, si tenemos un capacitor de 3 microfaradios y otro de 5 microfaradios, la capacitancia equivalente debería ser menor que 3 microfaradios, por ser el más pequeño de los capacitores en la combinación. También podemos obtener una expresión para circuitos donde existan más de dos capacitores en serie. Note que simplemente se deben sumar los inversos de todas las capacitancias. Ahora calcularemos la energía almacenada en un capacitor cargado. A manera de repaso, veremos inicialmente la definición de diferencia potencial. Es simplemente la relación que hay entre la energía y la carga. Debe notar que esta energía que estamos representando por W usualmente puede encontrarse en los textos representada como una U mayúscula y también puede estar representada como una EP, puesto que hacen referencia a la energía potencial más que al trabajo mismo. Si despejamos de aquí, obtenemos que esa energía va a ser igual a la diferencia de potencial por la carga. Si miramos esta configuración para elementos infinitamente pequeños de carga, veríamos un elemento infinitamente pequeño de energía multiplicado por la diferencia de potencial y por un elemento infinitamente pequeño de carga. Ahora, si queremos eliminar esos diferenciales, debemos hacer una integral. Previo a esto, vamos a hacer un ligero cambio. En lugar de tener el potencial, vamos a reemplazarlo por la definición que sería carga entre capacitancia. Note que estamos escribiendo la carga como una cantidad en minúscula para indicar que puede variar. Ahora, para eliminar la derivada, recurrimos a la integral. Es lógico pensar en que vamos a integrar desde cero energía hasta la energía total y acá integraríamos desde cero carga hasta la carga total. De allí obtenemos esta expresión. Note que la integral Q de Q genera un medio Q al cuadrado. Cuando evaluemos el límite superior, vamos a obtener un medio Q al cuadrado sobre C menos, cuando evaluemos el límite inferior, un medio 0 al cuadrado sobre C. Lo que nos va a permitir encontrar la energía como Q al cuadrado sobre 2C. Por razones meramente académicas, estamos pasando de la definición de energía W a la definición U, que es la más frecuente en los libros de texto, que habla de energía potencial igual a la carga al cuadrado sobre 2C. Note que podemos hacer algunos ajustes adicionales. Por ejemplo, si reemplazamos la capacitancia Q sobre delta V en el denominador, podemos hacer algunas operaciones y obtener fácilmente otra expresión para la energía. De esta forma, Q al cuadrado sobre 2 por Q sobre delta V. Note que al ajustar esto obtenemos una expresión
que nos habla de la energía en función de la carga y la diferencia de potencial, cuando la primera nos hablaba de energía en función de la carga y la capacitancia. Incluso pudiéramos despejar de esta expresión la carga como la capacitancia por delta V y reemplazarlo en esta expresión. Al hacer ese reemplazo obtenemos nuevamente una expresión para energía, esta vez que no depende de la carga. Para hacer esta operación bastaría con reemplazar C por delta V como el valor de carga por delta V sobre 2. Y de ahí obtenemos esta expresión. Finalmente, podemos notar que hay una expresión que nos va a ayudar a encontrar cuánto vale la energía cuando conocemos la carga y la capacitancia, una expresión que nos va a ayudar a encontrar la energía cuando conocemos la carga y la diferencia de potencial, y una expresión que nos ayuda a encontrar la energía cuando conocemos la capacitancia y la diferencia de potencial. Así que estas tres cantidades van a ser de uso frecuente. Calcularemos ahora la densidad de energía para un capacitor. Por conveniencia emplearemos un capacitor de placas paralelas y la definición de energía que hemos encontrado previamente. Debemos recordar que para un capacitor de placas paralelas, la capacitancia se puede obtener multiplicando epsilon sub 0 por A y dividiéndolo entre la separación entre las placas. De igual manera, como es un campo eléctrico uniforme, el voltaje o la diferencia potencial se puede obtener como menos E por D. También podemos aplicar un concepto que hemos trabajado previamente, donde podemos cambiar la dirección en la que estamos midiendo la diferencia de potencial para obtener un signo positivo. Reemplazando estos valores en la fórmula de energía, podemos obtener una expresión para la densidad de energía. Así, notemos que el valor D puede ser simplificado y obtenemos que la energía para un capacitor de placas paralelas está dada por un medio epsilon sub 0 por A E cuadrado por D. Al observar la figura podemos apreciar con facilidad que la cantidad A, que es el área de la placa, por la separación entre las placas nos permite obtener el volumen del capacitor. Así, A por D representa el volumen. Como aprendimos en otros cursos, cuando relacionamos una cantidad con el volumen, estamos hablando de una densidad. Por lo tanto, podemos hacer un cálculo diciendo que la energía va a ser dividida entre el volumen y obtenemos una expresión que llamaremos densidad de energía. Esta densidad de energía es una cantidad muy importante porque nos ayuda a entender cuánta energía tenemos por cada metro cúbico de capacitor. Si bien es cierto, ha sido derivada para un capacitor de placas paralelas, puede emplearse para cualquier capacitor. Ahora veremos capacitores con dieléctrico. Un dieléctrico es un material aislante. Imaginemos un capacitor de placas paralelas conectado a una fuente de energía. Este capacitor de placas paralelas obtiene carga y también podemos medir fácilmente cuánto es la diferencia de potencial. Llamaremos a esa diferencia de potencial V inicial. Para darle soporte físico y para obtener algunas mejoras en la capacitancia, podemos introducir un material dieléctrico en medio. Un material dieléctrico es un material aislante. Lo que veríamos en el medidor de diferencia de potencial sería que el valor que teníamos inicialmente para la diferencia de potencial
ha disminuido en un factor K. Ese factor K no es la constante de Coulomb, es la constante dieléctrica, un valor propio de cada material. Existe una tabla de referencia donde se listan los valores para cada uno de los materiales. Así que el nuevo valor que obtenemos de diferencia de potencial va a ser el valor inicial de diferencia potencial disminuido en un factor que depende del material que colocamos. Ahora, si nosotros vamos a calcular cuánto es la capacitancia después de haber introducido el dieléctrico, notamos que la carga inicial no ha cambiado. Inicialmente la capacitancia que teníamos era simplemente carga inicial entre diferencia potencial inicial. Esa era la capacitancia inicial. Ahora la nueva capacitancia mantiene la misma carga, pero tiene otro potencial. Así, si nosotros reemplazamos el valor de la diferencia de potencial nueva que ya hemos medido previamente en el denominador, veremos fácilmente que obtenemos un valor de capacitancia que es la capacitancia inicial multiplicada por una cantidad que depende del material, por una constante dieléctrica. Finalmente, podemos notar que el efecto de haber agregado un material dieléctrico a la configuración es que hemos aumentado la capacitancia inicial. También funciona para darle elementos de soporte a las placas, para tener una separación con un material rígido y no basada en aire. Revisaremos ahora una configuración de un dipolo eléctrico. Un dipolo es simplemente una configuración donde existen dos polaridades, cargas con signo positivo y cargas con signo negativo, separados por una distancia que llamaremos 2A. La multiplicación de esa distancia 2A por la magnitud de la carga se llama momento de dipolo. Si este dipolo se encuentra en una región donde existe un campo eléctrico uniforme, las cargas percibirán fuerzas de origen eléctrico, recordando que la fuerza simplemente es obtenida al multiplicar la carga por el campo eléctrico. Si la carga es de signo positivo, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico apuntarán en la misma dirección. Si la carga es de signo negativo, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico apuntarán en direcciones contrarias. Notamos en este sistema que las fuerzas son de igual magnitud pero sentido contrario. Esto nos indicaría que la fuerza neta tendría un valor de 0. Sin embargo, el sistema tiende a rotar. Esto cumple con la definición de un momento par. Así, si consideramos que el sistema rota contra el punto central, la separación de ese punto hasta cada una de las cargas puede llamarse A. El torque entonces sería fuerza por distancia por el seno del ángulo. Vemos entonces que la fuerza asociada a la carga positiva tendría que multiplicarse por la distancia A y por el seno del ángulo. También veríamos que esta fuerza asociada a la carga negativa tendría que multiplicarse por la distancia A y por el seno del ángulo. Al ser las dos fuerzas de igual magnitud, las distancias iguales y los ángulos iguales, simplemente podrían totalizarse y se anotaría como 2 veces la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Si reemplazamos la fuerza eléctrica por la definición Q por E, fácilmente obtenemos una cantidad que habíamos definido con anterioridad, una cantidad que hemos llamado momento de
dipolo. Ahora bien, al revisar la cantidad que hemos obtenido, se nota que estamos trabajando la magnitud de dos vectores multiplicada por el seno del ángulo entre los vectores. Esta es la descripción vectorial de un producto cruz. Así, el momento, el torque del dipolo será momento de dipolo por el campo eléctrico. Analizaremos ahora la configuración de un dipolo a partir de la energía. Ya hemos visto que un dipolo es simplemente una configuración donde existen diferentes polaridades, en este caso dos partículas iguales de cargas de igual magnitud pero de signo contrario separados por una distancia 2a. En la presentación anterior pudimos obtener una expresión para encontrar el torque asociado a ese dipolo. Ahora, al realizar la integral, obtenemos fácilmente una expresión que nos habla de la energía. Si consideramos que el ángulo inicial entre el campo eléctrico y el dipolo es de 90 grados, podemos eliminar esta cantidad y obtener simplemente que el cambio en la energía va a ser igual al momento de dipolo por E por el coseno del ángulo final precedido por un signo menos. Vemos ahora que estamos multiplicando la magnitud de un vector por la magnitud de otro vector por el coseno del ángulo entre ellos. Esta definición la conocemos como un producto punto. Así, obtenemos cuánto vale la energía en un dipolo eléctrico. Analizaremos ahora una descripción atómica de los dieléctricos. Recordamos que en un material que se encuentra en cualquier región del espacio, las partículas constituyentes están desordenadas. Cuando aplicamos un campo eléctrico externo, estas partículas se ven obligadas a ordenarse de manera paralela al campo. Así, observamos una polarización en el material, es decir, dos regiones donde las cargas se agrupan atendiendo la polaridad. Así, dentro del material observaríamos una región con carga positiva y una región con carga negativa. Si miramos dentro del material, estas regiones de carga producen un campo eléctrico que llamaremos campo eléctrico inducido. Note que ese campo eléctrico es contrario al campo eléctrico externo y la densidad de carga que estamos mirando se llama densidad de carga inducida. Se induce por el ordenamiento de las partículas internas del material. Si nosotros medimos el campo eléctrico total en la configuración, simplemente veríamos que es el campo eléctrico externo que estamos aplicando disminuido en un factor K. También en la configuración podemos ver fácilmente que el campo eléctrico total va a ser el campo eléctrico externo que estamos aplicando menos el campo eléctrico inducido. Por la ley de Gauss podemos recordar la definición de campo eléctrico, que es una relación entre la densidad de carga superficial y la constante epsilon sub 0. Aquí pudiéramos hacer una relación donde cancelamos epsilon sub 0 y agrupamos los valores de sigma sobre k menos sigma igual a menos sigma inducido. Al agrupar y reordenar esto, obtenemos una expresión que nos permite saber cuál es la densidad de carga superficial inducida. Note que en esta expresión se comprueba fácilmente que la densidad de carga superficial inducida siempre será menor que la densidad de carga superficial que tenía inicialmente el material.
Muchas gracias por la atención prestada a esta presentación. Esté pendiente a próximos videos del tema de electricidad y magnetismo.